estoy muy contenta de estar aquí. Ya se me ha quitado un poquito la ansiedad de ver que he podido entrar y que no me ha pasado de todo porque siempre tengo problemas para conectarme. Y bueno, y esperemos que este espacio pues sirva pues para fomentar y concienciarnos de la importancia de que haya relaciones de pareja igualitarias, ¿no? Y que esto es una forma de prevenir, de combatir y de rechazar la violencia, ¿no? Entonces, voy a compartir mi PowerPoint, ¿vale? Espero que se Ujú. comparta bien y que no haya problema. Bueno, yo voy a intentar hablaros de la violencia psicológica desde una doble perspectiva, ¿no? Como Luis decía, pues yo trabajo como terapeuta, como psicóloga en una consulta privada. Desde hace poco estoy en un sitio yo sola, en un centro nuevo, ya no estoy en Lansis. Entonces, trabajo como terapeuta, llevo mucho tiempo trabajando, atendiendo todo tipo de personas y entre ellos, pues, trabajo con mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Dentro del programa de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género que está gestionado por el Colegio de Psicología y ahí, como decía Luis, lo que hago es terapia grupal. Y luego, pues, mi otra faceta profesional es que soy psicóloga forense, con lo cual, dentro de la psicología forense, pues los psicólogos y psicólogas lo que hacemos es intervenir haciendo una valoración o un estudio pericial que en el caso de las mujeres que sufren violencia de género, pues sería valorando la credibilidad del testimonio, porque la mujer necesita acreditar la situación en la que se encuentra y lo que le está pasando. Y además, pues se valora también el daño emocional y el daño psicológico que se tiene o que la mujer tiene como consecuencia de haber sufrido una situación de violencia, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia con la violencia de género, con lo cual yo os voy a poner dentro de mi experiencia ejemplos de tanto de una cosa como de otra. A mí me gustaría que, bueno, pues que esto fuera algo dinámico y que pudierais preguntarme cuando queráis, interrumpirme, si queréis hacer alguna pregunta, alguna consulta, ¿no? Entonces, bueno, mirar hasta aproximadamente los años 70 era muy difícil encontrar libros, artículos divulgativos y prácticamente había muy poca información acerca de la violencia que podía ocurrir en el ámbito de la relación de pareja, ¿no? No es hasta el auge de los movimientos feministas cuando comienza a prestársele atención a la violencia en la relación de pareja, que bueno, que es un fenómeno, algo que ocurre o que puede ocurrir y que genera una gran problemática, ya que supone ser agredida por la persona que tú habías elegido para que fuera tu compañero, ¿no? Y en la que confiaba, en la que habías elegido pues para que compartiera tu camino en la vida, ¿no? O para ser el padre de tus hijos y de tus hijas, ¿no? Entonces, tienen que pasar todavía por lo menos 20 años para que los organismos internacionales comenzaran a pronunciarse sobre esta situación, ¿no? Así, por ejemplo, en 1995 la ONU ya habla de que la violencia contra las mujeres pues es una manifestación, o sea, es un atentado contra su propia libertad, contra los derechos humanos y una manifestación pues o sea, una consecuencia de unas relaciones y de una situación de desigualdad que se ha mantenido a lo largo de muchísimo tiempo, prácticamente de toda la historia, y que es la que ha facilitado esa situación de desigualdad y de poder en la cual el hombre ha ejercido poder en los diferentes ámbitos y en los diferentes aspectos sociales, culturales, educativos, pues lo que ha dado lugar a que sea fácil y posible que la violencia de género surja ahí, ¿no? Luego la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, poco después también habla de la violencia como un problema de salud pública, un problema que habla, pues, que alcanza proporciones epidémicas. Ahora es
hablar de epidemia suena muy mal, ¿no? Pero fijaros lo que dice la OMS, ¿no? Habla de un problema de proporciones epidémicas que ocasiona muertes, lesiones, embarazos no deseados, problemas psicológicos, aislamiento social, abuso del alcohol, es decir, graves problemas como para que empiece a prestarse la atención. Es decir, fijaros, se habla de que aproximadamente un 30% de las mujeres en el mundo la sufren, con lo cual estamos hablando pues de algo de una gran relevancia. ¿Qué podríamos decir también de la violencia? Bueno, pues la violencia es algo, la violencia como cualquier otra conducta es multicausal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son muchos los factores que la hacen posible, que la hacen probable, que la ocasionan y que la mantienen. Como cualquier otra conducta, es necesaria para que podamos entenderla, que tengamos en cuenta el contexto en el que se produce. Es decir, no solamente nos referimos en el caso, o sea, no solamente nos referimos a un contexto en cuanto al propio de la persona, ¿no? Su personalidad, su forma de ser, su historia, la forma en la que ha sido educado, sino en este caso adquiere especial relevancia, que lo tiene en todas las conductas, pero en este caso adquiere especial relevancia pues los factores culturales, históricos, socioeconómicos y políticos, que son los que de alguna manera pues bueno, han facilitado, como os decía antes, que digamos que han puesto las condiciones idóneas, ¿no? Para que la violencia surja y crezca y sea tan común, ¿no? Otra cosa quizás importante es que con independencia de que estamos hablando pues, de ese aspecto, ¿no? De superioridad del hombre sobre la mujer, lo que todo el mundo entenderíamos pues, como machismo, patriarcado, hay un porcentaje importante también de agresores que a veces como que no encajan exactamente ahí, es decir, que incluso podrían ser hombres que no tienen aspecto o no parece que sean machistas, ¿no? O que compartan este tipo de ideología, pero sí que son hombres pues con una gran falta de empatía, de remordimiento, de crueldad, con mucha dificultad para establecer y para construir relaciones de intimidad, es decir, encajarían con lo que me imagino que entendéis como un psicópata, ¿no? O una persona con rasgos de psicopatía, ¿no? Mirar, yo voy a deciros, a hablaros así un poco por encima de la legislación, o sea, no voy a entrar aquí en casi en poco detalle, ¿no? Pero tener en cuenta que estamos hablando de una conducta que no solamente, o sea, en el caso del maltrato psicológico, que es donde lo que estoy hablando, no es solamente algo que provoca malestar y daño en la mujer, ¿no? También provoca daño, por ejemplo, daño emocional, pues por ejemplo una infidelidad, ¿no? Sin embargo, una infidelidad, con independencia de que nos pueda parecer, pues, poco adecuado o moralmente, pues, que no debería de ser, ¿no? Por ejemplo, pero realmente no es delito ser infiel. Sin embargo, las mujeres que sufren violencia psicológica están siendo víctimas de un delito, ¿no? Con lo cual nos interesa por lo menos saber qué es lo que se dice o qué es lo que hay con respecto a la legislación. Fijaros, a nivel en España, con respecto a la legislación específica de violencia de género, tenemos una normativa estatal cuya última modificación ha sido en 2018. Las modificaciones se hacen para ajustarse a las recomendaciones de los organismos internacionales de Naciones Unidas. Entonces se ajustan las leyes para que sean más un medio de protección para las mujeres, para los hijos y las hijas, ¿no? Entonces tenemos la normativa estatal y la normativa autonómica, ¿no? Que también está modificada en 2018. Autonómica es la que nos afecta a las personas que vivimos en Andalucía, ¿sí? Dentro de España. Entonces, mirar, ¿qué podríamos decir o qué novedad incluye varias novedades, muchas novedades, ¿no?
Pero qué novedad que nos viene precisamente al tema que estamos hablando. Fijaros, por ejemplo, en el artículo 3 se especifica y se distingue entre diferentes tipos de formas de violencia de género, señalando y diferenciando con la forma que tiene la violencia y el efecto que tiene sobre la persona que la sufre, sobre la mujer que la sufre. Entonces, se especifica y se habla de violencia física, psicológica, que sería de lo que vamos a hablar, sexual y económica, ¿no? Fijaros que aquí incluso se habla de que imposibilitar, se especifica en la ley como novedad también, que imposibilitar, por ejemplo, el acceso al mercado laboral con la intención de generar dependencia económica, es decir, o privar de recursos a la mujer, está reconocido como una forma de violencia de género, ¿no? Entonces, esto es importante porque esto tiene repercusiones legales, es decir, un juez te puede condenar por hacer eso. ¿Qué sería en concreto la violencia psicológica? Pues mirad, la violencia psicológica incluye pues, conductas verbales, no verbales, humillaciones, vejaciones, exigir obediencia, sumisión, insultar, aislar, limitar la libertad de la mujer, tanto en el ámbito familiar, laboral o personal, ¿no? Eso sería lo que es la violencia psicológica. Fijaros, hay una cosa también que yo quería destacar y con esto acabo mis comentarios acerca de la ley, y es que estamos hablando de violencia en la relación de pareja, violencia psicológica en la relación de pareja, pero la violencia de género es un concepto como más amplio, ¿no? Entonces, la violencia de género incluye otro tipo de actos que tienen consideración de violencia de género, ¿no? En este caso estaríamos hablando, como hemos dicho, de violencia en la relación de pareja, que puede ser cometida tanto por la pareja o por una expareja, o tanto si convives o no convives con esa persona, pero son también violencia de género y otros actos de violencia de género, pues el feminicidio, es decir, asesinato de mujeres, agresiones y abusos sexuales, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, incluyendo el ámbito laboral, es decir, todas estas cosas, estas concreciones son novedades, por así decirlo, de la ley, ¿no? La trata de mujeres, la explotación sexual, mutilación genital femenina, la violencia vicaria, es decir, la violencia que sufren los hijos y las hijas por el hecho, esto es otra novedad, por el hecho de ser testigos de la violencia que sufre la madre, ¿no? Que antes, digamos que se consideraba que, bueno, que los niños, si no sufrían directamente las agresiones, pues no eran víctimas. Ahora se entiende y la nueva ley reconoce que un niño o una niña, por el hecho de vivir en el entorno violento, incluso aunque directamente no reciba los insultos del padre, pero está siendo víctima de violencia por la violencia, porque está siendo testigo de la violencia que sufre la madre. O bueno, por ejemplo, también la ciberviolencia, el acoso a través de las redes sociales, difundir imágenes de la víctima, de esto vais a hablar en los próximos, en otros talleres, ¿no? O la violencia que se puede ejercer a través de los medios de publicidad, ¿no? En las cuales se puedan hacer anuncios o prácticas publicitarias que degraden la imagen de la mujer, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos esto nos hemos puesto en contexto, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Tengo ahí tengo una observadora que es una abogada experta en trata, ¿eh? O sea que estoy aquí hablando de la ley un poco teniendo cuidado de no decir ninguna cosa inadecuada. Yo tengo Bueno, una duda. Sí. Yo tengo una duda de la diapositiva anterior. Y es Sí, que a ver. no había escuchado antes violencia física, psicológica, sexual, vicaria, pero no había escuchado la económica. Y Pues era bueno para preguntar en qué consiste la económica. sí, pues mira, el artículo tercero, tal y como está en la diapositiva anterior, está copiado directamente de la ley, está literalmente copiado, ¿no? Pone eso. Entonces, la violencia económica es exactamente eso que he dicho, es decir, privar de recursos a una mujer
imposibilitarle tener una independencia económica, limitar los recursos económicos de ella y sus hijas y sus hijos, es decir, situarla, mirar, yo recuerdo una vez una señora que decía que, bueno, pues que tenían una situación económica familiar muy holgada, el marido era el que trabajaba, ella no trabajaba, y ella tenía limitada sus gastos, es decir, una familia con muchos recursos económicos. Pues tenían 3 o 4 coches, 2 o 3 viviendas, y ella tenía limitada sus gastos, porque así su marido lo pedía, ¿no? O así lo exigía, a una cantidad al mes que eran pues aproximadamente como 600 euros. Entonces, cuando ella tenía que hacer, comprarse ropa, comprar incluso alguna cosa que pudiera ser considerada pues algo que no era, yo qué sé, pues una aspiradora, no sé, ¿no? Y ella quería una aspiradora, pues ella tenía que pagar a plazos, su marido le hacía un préstamo y ella pagaba a plazos, le tenía que devolver de esos 600 euros que dejaba, que su marido le daba para sus gastos, pues tenía que devolverle porque es que la aspiradora no hace falta, por así decirlo, ¿no? O su ropa, por ejemplo, ella decía que su ropa se la compraba en un mercadillo y que la ropa de sus hijos y de su marido, pues la compraban pues, en centros donde había una ropa de mayor calidad o de mayor... Entonces, eso es, por ejemplo, una forma de limitar económicamente los recursos de la mujer, ¿entiendes? Eso sería, podría ser, hombre, nosotros o yo como psicóloga no puedo decir esto es violencia económica o esto es un delito, eso lo tiene que decir el juez. Digamos que tú estás, en todo caso puedes, es el juez el que determina si realmente hay un delito de violencia económica. ¿Te he aclarado? Sí. Sí, sí, todo más claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahora cuáles serían los efectos que tiene la violencia de género sobre la mujer. ¿Vale? Mirad, existe sobrada evidencia del impacto que tiene la violencia de género y la violencia dentro del ámbito de la relación de pareja sobre la salud individual, sobre la salud de la mujer, sobre su bienestar psicológico, en general sobre la salud pública, ya que hay, como hemos dicho antes, posibilidad de daños físicos, de lesiones. Hombre, eso si hablamos en general de violencia de género, ¿no? De hijos e hijas que se quedan sin madre, es decir, hay mucha evidencia de cuáles son los efectos de la violencia de género sobre la mujer que lo sufre, ¿no? Se sabe que es altamente traumática para la mujer. Hay numerosos estudios que coinciden en la posibilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. La ansiedad y la depresión, prácticamente yo diría que así como el estrés postraumático no lo encuentro en terapia, no siempre es posible. Es decir, hay muchas mujeres que tienen un daño emocional muy elevado, muy duro y no tienen estrés postraumático, pero sí que tienen, yo diría, me atrevería a decir que todas, ansiedad y depresión, ¿no? Esto es lo más común que vamos a encontrar. Y bueno, a partir de ahí, pues podéis intentar haceros una idea, es decir, baja autoestima, es decir, casi también todas las mujeres tienen problemas con su autoestima, o sea, reconocen y afirman que tienen un concepto negativo de sí mismas, que se sienten muy responsables, muy culpables por no haber gestionado de otra forma su relación de pareja. Se sienten culpables, pues bueno, por ejemplo, de haber mantenido la relación o de no haberla mantenido. Es decir, hay veces que las mujeres sufren, tienen la sensación de que deberían de haber cortado mucho antes y que no deberían de haber esperado tanto para romper, o lo contrario, de que deberían de haber aguantado más, de que quizás no han tenido la suficiente paciencia, de que además haber roto con la relación supone que los hijos y las hijas se han quedado sin un padre,
que han roto la familia. Entonces, fijaros, otra de las cosas que también casi todas las mujeres hablan, y yo tengo una especial, ¿cómo diría yo? No me gusta nada cuando las mujeres hablan de que tienen dependencia emocional. ¿Por qué no me gusta? Mirar, porque la mayoría de las veces las mujeres hablan de dependencia emocional diciendo que algo así como que me ha entrado dependencia emocional, ¿no? Incluso dicen, a ver si se me quita la dependencia emocional, o cuando yo ya se me quite la dependencia emocional, pues yo ya a ver si puedo tirar para adelante, ¿no? La dependencia emocional viene a ser para ellas como algo muy duro, porque es como estoy enganchada a un tío que me ha destrozado la vida, ¿no? Y yo estoy enganchada emocionalmente, o sea, debo de estar muy mal mentalmente. ¿Qué es lo que yo intento siempre? Es que ya os digo que hablan muchas veces de dependencia emocional como si es que me ha entrado un virus, ¿no? Eh, yo intento siempre poner esto en el contexto de lo que viven, eh, y en el contexto de la historia que han tenido. O sea, imaginar una mujer que ha tenido años con una relación en la cual no ha tenido acceso a recursos económicos, no tiene recursos económicos propios, está aislada socialmente, o a lo mejor pues lleva mucho tiempo sin elegir su ropa, algo tan sencillo como eso, porque sabe que elegir determinado tipo de ropa va a crear un conflicto, un problema. Entonces pues a lo mejor no va a comprar ropa sola, va a comprar siempre ropa con su marido para que su marido dé el visto bueno y diga, pues eso me parece bien que te lo compres, porque si no vas vestida como una guarra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro que esa mujer depende emocionalmente de su marido. Es decir, no es una cuestión tanto interna como de las circunstancias en las que estoy viviendo, ¿no? Yo a veces digo que es como si nos dejaran en medio de una montaña. Si yo hubiera emprendido una ruta, una excursión, y he salido con mi mochila, mi cuerda, mis botas, mi saco, mi chaquetón, para pasar, para hacer una excursión por la montaña, y yo he ido perdiendo esas cosas o me las han ido quitando, y de repente estoy pues con un compañero de excursión que va con mochila, cuerda, cargado, GPS, móvil, y yo no tengo nada, porque o lo he perdido, o me lo han quitado, o lo he soltado, o he creído que no me iba a hacer falta. Pues claro que dependo del que tengo al lado. No es tanto una cuestión interna, sino una cuestión de lo que he ido viviendo y de las circunstancias que tengo, ¿no? Aparte de que, bueno, de que el maltratador se ha encargado, ¿no? De que dependa emocionalmente de ella, porque es una manera también de que la relación no se rompa. Bueno, ¿qué más cosas? Mirad, ¿qué más cosas tienen las mujeres con mucha frecuencia? Pues, Nancy ha levantado, perdona, Nancy ha levantado la mano. No sé si quiere preguntar perdona, no algo. lo he visto. Ah, sí, es verdad, y hay una mano. Es, ¿Quién quiere preguntar? Hola, Hola. hola, solo compartir un poco, bueno, una experiencia. Bueno, en mi familia hubo violencia en el hogar, ¿no? Con mi papá hacia mi mamá. Vale, Entonces, lo que sí es como bien cierto es que la persona no depende a veces tanto emocionalmente, sino que se vuelve dependiente en tanto que no desarrolla las habilidades necesarias para ser como autónoma. Por ejemplo, por lo mismo, él no le permitía trabajar, entonces ella no desarrolló esas competencias para entrar a la vida laboral. Cuando, cuando se separaron, entonces ella no sabía trabajar. No exacto, era porque no tuviera las capacidades, digamos, habilidades, pero no las había desarrollado. exacto. No conocía, digamos, bueno, vivo en El Salvador, entonces no conocía la mayor parte del centro de San Salvador porque no le permitía él salir. Entonces la dependencia se vuelve no tanto a lo emocional, sino también por la falta de habilidad, o sea, el desarrollo de esas habilidades y competencias que una persona necesita para desenvolverse de manera autónoma en la vida. Exacto, claro. Además, tiene especial relevancia cuando las mujeres han tenido relaciones de mucho tiempo, o han sido relaciones en las cuales se ha empezado muy joven con la otra persona, con lo cual
casi toda la vida ha estado marcada por esas circunstancias. Entonces, realmente romper esa relación y empezar a vivir sola, yo por eso digo que hay que reconocer la valentía de que tienen las mujeres que en esa situación, como ha dicho esta chica, ¿no? En la que de repente tú dices, rompo y me tengo que encontrar con un mundo que no controlo y en el que casi no sé desenvolverme, no por mis propias capacidades, sino porque es que realmente no he tenido ni he vivido las circunstancias que me hayan permitido hacerlo, ¿no? Pues es un poco así, ¿no? Como estoy en medio de la montaña y ahora decido irme sola y no tengo ni mochila, ni cuerda, ni botas, ni GPS y me tengo que ir sola. Entonces, tomar esa decisión es una decisión que requiere mucho coraje, y que requiere mucho Sí, valor. sí, porque realmente cuando ella lo decidió era cuando nosotros sus hijos estábamos ya, digamos, a una edad que ya no necesitábamos tanto cuidado, porque valoraba eso. O sea, todos estábamos casi de las mismas edades. Entonces, cuando ella ya decidió eso era porque nosotros ya estábamos grandes y podíamos también desenvolvernos de manera más independiente. Pero fue un proceso bastante Duro. difícil, pero a la vez, o sea, yo noto la diferencia de cómo ella ha crecido a cómo estaba. Entonces, sí, de verdad es una parte que se admira tener esa valentía. Y a veces sin contar con tanto apoyo social, pero sí, logró hacerlo. Pues sí, pues muy bien, pues sí. Bueno, pues muy bien, pues mirar, pues seguimos, mirar qué más problemas se pueden encontrar las mujeres que sufren una situación así. Pues mirar problemas con los hijos y con las hijas. Hay otra mano levantada. Ay, Fátima, De Fátima, sí, creo que la levantó es mi antes. hermana, es mi experta, mi abogada experta. No te oigo, Fátima, el micrófono. El micrófono, tienes que conectarlo. Ahora ya, ¿no? Sí, Creo que ya. sí. Vale, perdona. Es que como has hecho referencia a mí y desafortunadamente me tengo que ir, pues yo sí que quiero nombrar solamente que una razón para solicitar y para que se conceda protección internacional es precisamente a las mujeres que hayan sufrido violencia de género. Es decir, estabas tú hablando de esos supuestos, ¿no?, en los que existen otras formas de reconocer la violencia y es algo, es decir, existen unas violaciones tan grandes de derechos y está tan extendido que Europa, en este caso España, reconoce o puede reconocer protección internacional, el asilo y el refugio a las mujeres que huyen de su país por vulneraciones gravísimas simplemente por el hecho de ser mujeres, algo también novedoso a raíz de sentencias de los tribunales. Y bueno, es que me tengo que ir. Quería decir eso que antes de irme. Gracias. Gracias, Fátima. Qué pena que te vayas. No. Gracias a ti. Bueno, pues nada, muy bien. Pues nada, seguimos, ¿vale? Pues fijaros, las mujeres que sufren situaciones de violencia tienen muchas veces problemas con los hijos y con las hijas. ¿Por qué? Pues mirar, pues porque hay veces que los hijos y las hijas se posicionan a favor de la madre. Otras veces se posicionan a favor del padre, porque el padre ha realizado una gran labor y tarea para desprestigiar la imagen de la madre, ¿no? Entonces, lo que casi seguro ocurre es que los hijos y las hijas viven en un entorno de violencia, de descalificaciones, de malos tratos, de agresiones verbales, con lo cual no solamente están sufriendo eso, sino que muy probablemente va a haber conflictos de la mujer con los hijos y las hijas, ¿no? Tanto con los que se posicionan por un lado, con los que se posicionan por otro. Y incluso la mujer está viviendo situaciones de tanta irritabilidad, angustia, malestar, que también su respuesta hacia los hijos y a las hijas pues puede ser así.
enfadada, cabreada, dolida y hablando mal porque están viviendo permanentemente en un entorno de tensión, ¿no? Nuevamente también, fijaros, esa dificultad de hacer planes de futuro o la creencia de no poder vivir sin el maltratador, hay que entenderla en su contexto, no en el sentido de creencia de esta mujer tiene unos pensamientos o tiene unos cognitivamente está distorsionando la realidad, ¿no? Sino que es una realidad, o sea, es decir, creer que no voy a poder vivir sin él es algo que tiene sentido teniendo en cuenta lo que la mujer está viviendo, ¿no? Porque realmente cuando la mujer se plantea dar el paso de por ejemplo, de romper y piensa o tiene que afrontar una situación en la que no tiene recursos económicos, en las que tiene a un hombre que le está diciendo te voy a quitar a tus hijos, claro que, o tiene muy pocos apoyos sociales, pues claro que se plantea y que piensa yo no sé si voy a poder vivir sin este hombre, ¿no? Que al final puede ser que sea el que aporte el dinero a la casa, el que a pesar de lo mal que se esté, pero haya una cierta estabilidad, aunque parezca extraño, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues mirar, disminuye muchas veces el autocuidado, es decir, las mujeres se cuidan poco, no solamente ya por una cuestión de que no quiera, no me apetece, sino porque es que hay veces que el hombre impide que la mujer se cuide, no le gusta, no quiere que se vista, que se arregle, que haga deporte, porque ese tipo de comportamientos son muchas veces por parte de su pareja duramente castigados porque son entendidos e interpretados por el hombre como cosas que hace la mujer para provocar a otros hombres, para escaparse, para irse. Entonces, pues las mujeres se acostumbran a no cuidarse, ¿no? A no hacer esas cosas. Fijaros, otra cosa que ocurre es que las mujeres a veces justifican la violencia, exculpan al agresor. Esto sobre todo es algo que en el contexto forense, cuando valoramos a mujeres víctimas de violencia de género, es muy significativo y hay que explicar a los tribunales y a los jueces qué es lo que está haciendo esta mujer que está diciendo, por ejemplo, no quiero que lo condenen o retira una denuncia o no quiere declarar, ¿eh? Es decir, hay que entenderlo porque la mujer está viviendo en ese contexto, muchas veces tiene una carga tan grande de culpa y no quiere que el hombre sufra, simplemente quiere que la deje tranquila. Eso suele ser lo que muchas veces dicen, ¿no? Más problemas, pues bueno, relaciones interpersonales conflictivas, problemas sexuales, disociación. Mirar, la disociación es, a ver, así explicado coloquialmente y para que me entendáis, es una forma de evadirse, es una forma, cuando yo no tengo manera de escapar, cuando estoy viviendo una situación en la cual no tengo otra manera de escapar, disociarme, es decir, irme mentalmente, por así decirlo, a otro sitio, desconectarme de la experiencia, es una forma de algo así de no sufrir tanto en esa situación, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres describen situaciones parecidas a esta cuando mantienen relaciones sexuales con sus maridos, con sus parejas, que son relaciones sexuales no consentidas, pero en las cuales quizás no se atreven a manifestar claramente que no quieren, pero no tienen casi otra opción. Entonces hay veces que las mujeres hablan de yo me voy, yo me vado, intento pensar en otra cosa, me quito de en medio, ¿no? Claro, el problema es que esto que digamos de alguna forma te hace soportar ese momento duro y traumático, también te mantiene en esa relación. Es decir, porque de alguna manera no estoy sintiendo lo que se supone que estoy tratando de no sentir. Y de alguna manera, pues mi manera de escaparme, pero no busco solución a salir de esa relación, que es lo que quizás pues, esa mujer debería, ¿no? Sería lo ideal que pudiera hacer, ¿no? Fijaros, hay que diferenciar, mira, cuando estamos hablando de violencia de género, de violencia en la relación de pareja, tendríamos que diferenciar entre lo que son
las situaciones traumáticas como consecuencia de un acontecimiento puntual que ocurre accidental, imaginaros, pues yo qué sé, pues ser víctimas de de una explosión y que veo que explota algo en el sitio donde estoy y veo a gente morir o sufro lesiones, es decir, eso es un hecho traumático, puntual, accidental a lo mejor, o por ejemplo sufrir un terremoto, ¿no? O, son hechos puntuales y accidentales que evidentemente pueden ocasionar estrés postraumático, pero tienen cierta diferencia estos hechos de los que estamos hablando, en los cuales están implicadas las relaciones interpersonales y además ocurren durante un largo periodo de tiempo. Además, en este caso, estamos haciendo referencia a un tipo de trauma que es inescapable, donde la persona es repetitivo, es decir, ocurre durante mucho tiempo, la mujer no tiene opción de escapar, hay una situación continuada de castigo y digamos que el estrés postraumático que da lugar es más elaborado y más perjudicial, ¿no? Fijaros, esto ocurre, por ejemplo, cuando las situaciones traumáticas están relacionadas con situaciones de abuso durante la infancia, donde precisamente la persona que te tendría que cuidar y que te tendría que proteger es la que te está haciendo daño. Entonces, ahí el niño o la niña no tiene opción de escapar, porque no tiene otra alternativa. En el caso de la violencia de género ocurre algo parecido, aunque desde fuera digamos, ¿y por qué no se va la mujer? ¿Por qué no se larga? ¿No? Luego veremos por qué no se larga. Pero realmente estas circunstancias que vive la mujer de dificultades económicas, la necesidad de proteger a los hijos, los propios valores personales, hacen que realmente la mujer viva y realmente es que tiene muy pocas posibilidades de escapar. O sea, es muy difícil. Yo realmente os digo sinceramente que hay veces, cuando yo trabajo con mujeres víctimas de violencia de género y hay determinadas historias, ¿no?, que me llegan como profundamente y que yo digo, y que una mujer dice en las circunstancias en las que rompió la relación y se fue, y yo hay veces digo, Dios de mi vida, yo hubiera podido hacerlo, porque ves, tan difícil, o sea, tal acto de eso de coraje, de decir, me fui sin dinero, cogí a mis hijos. O sea, recuerdo una chica que se llevó 4 o 5 días durmiendo en el portal de su casa cuando decidió irse, romper su relación con su hijo, que era un niño pequeño, porque no tenía dónde irse, porque además su familia consideraba que no tendría que romper la relación. De hecho, recuerdo que ella decía que su exmarido, después de que ella rompiera la relación, seguía yendo a comer a casa de la madre de ella, porque la madre de ella consideraba que su hija no tendría que haber roto esta relación con este hombre, que bueno, que era un hombre pues que tenía un trabajo fijo y entonces a su hija le convenía. Y su hija había cometido la tontería de romper con este hombre que la maltrataba. Entonces el hombre seguía yendo a comer a casa de ella mientras que ella no tenía ni dónde dormir ni dónde comer. Entonces tú a veces cuando ves cosas así, tú dices, pues ya hay que tener narices para romper e irte de tu casa en esas condiciones. Porque en esas condiciones lo que te dan ganas de decir es, yo no me puedo ir, aquí me quedo, ¿no? Pues hay veces y llega un momento en que las mujeres son capaces de hacer esas cosas y las hacen, como ya luego veremos, precisamente en el momento en el que peor están, emocionalmente hablando. Bueno, entonces, fijaros, ¿qué consecuencia tiene también esto? Pues este tipo de relaciones, este tipo de traumas tienen unas consecuencias muy importantes para el desarrollo de las habilidades, para las habilidades que se requieren para tener una relación íntima. Entonces, ¿qué ocurre? Que las mujeres se quedan, podríamos decir, muy tocadas. Es decir, después de una historia así, tienen mucha desconfianza, no saben cómo afrontar una nueva relación de pareja. Están
muy tocadas a nivel de intimidad, porque precisamente la persona que ellas habían elegido como compañero es la que les ha fastidiado la vida o la que las ha destrozado. ¿Qué más? Mirad, vamos a ir ya de lleno a la violencia psicológica, porque esto es un poco todo lo que hemos estado hablando, pues violencia psicológica, de género en general, ¿no? Psicológica o física. Pero fijaros, ya con respecto a la violencia psicológica, ¿qué tendríamos que decir? Pues mirar, no todos los hombres que abusan psicológicamente de sus parejas las agreden físicamente. Es decir, hay veces que hay solo abuso emocional, solo maltrato psicológico. Y esto añade una complejidad a todo esto. ¿Por qué añade una complejidad? Mirad, porque el abuso emocional es bastante más difícil de demostrar. Judicialmente, cuando las mujeres están en una situación, tienen que demostrar que realmente han sufrido violencia, el maltrato emocional es mucho más difícil de demostrar. Y como no hay daños físicos, secuelas físicas, no hay un parte médico, pues hay veces que hay situaciones muy complicadas de maltrato psicológico que quedan sin castigo, o sea, no hay consecuencias judiciales ante eso. Tiene que haber una buena valoración psicológica, unos buenos recursos para que las mujeres puedan, por lo menos, conseguir y tratar de demostrar esto, ¿no? Aparte, fijaros, hay muchas situaciones en las cuales, sobre todo los hombres con mayores recursos culturales y económicos, tienen más opciones de maltrato psicológico que los hombres que tienen un nivel cultural menor. Es decir, es como si dijéramos, a mayor nivel intelectual, mayor nivel cultural, mayores recursos, puedo ser algo así como más retorcido. Tengo más maneras de hacer daño sin que se note. Porque claro, el guantazo, la agresión física es muy evidente, pero lo otro no lo es tanto. Fijaros, hay por ahí, está publicado en las redes sociales y todo eso, hubo hace un tiempo un médico español que fue condenado por modificar el historial médico de su mujer para hacer ver que tenía trastornos de personalidad y un trastorno narcisista, un trastorno límite, no sé ahora mismo exactamente qué es lo que fue, qué es lo que puso. Modificó el historial médico de su mujer para conseguir inhabilitarla para obtener la custodia de sus hijos. Es decir, ¿eso quién lo puede hacer? No necesita pegar. Es decir, eso te da tu poder como profesional, en este caso, cultural, y el acceso a determinada información te da unas posibilidades infinitamente más buenas, infinitamente mejores que darte una paliza. Y ahora tengo que demostrar eso, ¿vale? Fijaros, otra cosa es que normalmente siempre que hay violencia física, siempre hay maltrato psicológico. Y ya os digo que algunos hombres se caracterizan por ser específicamente agresores psicológicos, ¿no? Quizás, como os digo antes, pues los más poderosos, ¿no? Yo recuerdo también un caso que vi también en terapia, que era una situación que a mí me ponía un poco los vellos de punta, de un hombre que, entre otras cuestiones, era un hombre jamás había tocado físicamente a su pareja, era un hombre con una situación social muy bien situado socialmente, con un puesto de trabajo bien situado, con lo cual nadie se podía ni pensar ni imaginar que este hombre fuera un maltratador. Y cuando ella tomó la decisión de separarse, él le dijo, te voy a destrozar, voy a demostrar que estás loca, no vas a volver a ver a tus hijos ni a tus hijas y te lo voy a quitar todo, ¿no? Algo así. Entonces, 2 o 3 días después o unos días después, su hijo llegó diciendo que había jugado con papá vamos a jugar a que estoy muerto, ¿no?
a una especie de teatro, o no sé qué es lo que, o sea, cómo fue exactamente, pero el niño, el chico, llegó diciéndole a su madre: mamá, he jugado con papá a que yo estaba muerto. Entonces, imaginaros lo que supone para esa mujer que días antes había recibido la amenaza de te voy a quitar a tus hijos, voy a hacer esto, y el niño le lanza eso que no tiene nada de broma, ¿no? Pero el impacto que eso tiene, ¿no? El impacto que eso tiene sobre la mujer, porque es una amenaza tan sutil y es algo así como decir, cuidado que lo voy a matar. No me importa nada. Mirad, ¿qué más cosas? Pues entonces, fijaros que lo que un poco estoy diciendo es que la violencia psicológica puede ser tan grave como la física. Además, como os he dicho antes, pues bueno, muchas de esta violencia psicológica en la cual el hombre muestra cero empatía, cero cuidado, cero sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, está hablando pues de psicopatía, ¿no? Y si encima puntualmente ocurre violencia física, es decir, hay veces que es como si dijéramos mucho maltrato psicológico y puntualmente, solo muy de vez en cuando, violencia física, incluso violencia de alta intensidad, esto produce terror en la mujer que lo sufre. Fijaros, hay también personas, hombres que tienen una capacidad, pues ya os digo, no para agredir directamente a la mujer, pero sí para agredir, o sea, ejercer violencia sobre los objetos, ¿no? Sobre el ambiente o sobre las mascotas. Este caso que os estaba diciendo yo antes, ¿no? Del hombre que habla de jugar a hacer un teatro, en una ocasión había matado a patadas a un cachorrito delante de los hijos, porque el cachorrito se había hecho pipí en la alfombra. Entonces, mató a patadas al cachorro, mientras que decía que su madre no se había hecho responsable y mira que le había dicho a mamá que el cachorrito no podía entrar dentro de la casa. Entonces, imaginaros, claro, este hombre nunca ha agredido a la mujer, pero un hombre que hace eso, o sea, demostrando, tengo absoluta indiferencia por el sufrimiento. Soy capaz de hacer esto, no solamente por el sufrimiento en este caso de un animal, sino de mis hijos y mi mujer que están llorando diciéndome, estate quieto, párate, ¿no? Con lo cual me da exactamente igual. Cuando ella recibe un mensaje de este tipo, mira que he jugado con papá, pues imaginaros lo que supone, ¿no? Es como, ¿qué puede hacer este? Si ha hecho esto, ¿qué puede hacer? ¿No? Claro, fijaros, esto tú coges y te vas a la policía y vas a la policía y dices, mire que es que mi hijo ha llegado diciendo que su padre ha jugado con él a hacerse el muerto y se ríen de ti en la policía. Es decir, ¿cómo demuestras tú? ¿Qué denuncias? ¿No? Es muy difícil. Tendrías que tener muchas pruebas, dar mucha información para que realmente eso supusiera como qué es lo que puedo demostrar. Muchas veces las mujeres se encuentran como, ¿cómo demuestro esto? ¿Cómo hago ver el pánico que esto me da? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya os digo que al final el abuso emocional tienen una finalidad, ¿no? El abuso emocional tiene como finalidad controlar, intimidar, someter a la pareja, generar miedo, generar sumisión. Es decir, como la conducta violenta, como un comportamiento operante, pues tiene una finalidad, es decir, el hombre actúa para que suceda algo, para que ocurra algo, ¿no? Yo te tengo aquí controlada o sometida y no, el hombre no busca necesariamente finalizar la relación, ya que realmente tener a la mujer sometida bajo su control o bajo su poder es algo beneficioso. Es decir,
El hombre tiene una casa a su gusto, una mujer que está en la casa, o incluso que trabaja fuera, pero que él controla aspectos económicos. Tengo sexo cuando quiero porque mi mujer no va a poner pegas. Si los niños molestan, se los van a llevar al parque. Es decir, estoy muy cómodo. ¿Por qué voy a querer romper la relación? No es el objetivo. Conductas concretas que pueden estar relacionadas con el abuso emocional. Habíamos nombrado algunas, habíamos nombrado lo que dice la ley, ¿os acordáis, no? Un poco, pues aislamiento, control, habíamos nombrado algunas. Esto, digamos que son cosas como un poco más concretas, ¿no? Fijaros, ¿qué quiere decir aislamiento? Pues bueno, pues apartarla de amistades, de la familia, impedir su libertad de movimiento, tenerla encerrada. Yo recuerdo también una chica que decía que su novio con el que vivía pues trabajaba en un bar por la noche y cuando se iba pues la dejaba cerrada siempre con llave porque no quería que ella saliera. No se fiaba de ella, o sea, pensaba que se iba a ir de copas por ahí y entonces la dejaba cerrada. Siempre que se iba, la cerraba con llave. ¿Qué más cosas suponen un abuso emocional? Pues fijaros, controlar el uso del teléfono, del correo, de las redes sociales, mirar el WhatsApp continuamente, ver qué has hecho, con quién te has conectado, dónde has estado. De eso también creo que hablaréis con más detalle en los próximos talleres, ¿no? O, por ejemplo, fijaros, insultarla, humillarla en público o en privado. Yo recuerdo también un caso de una chica que contaba que cuando que una chica que había sufrido violencia física, estaba sufriendo violencia física y psicológica por parte de su pareja, pero ella decía que una de las cosas más terribles que le había hecho su pareja es que cuando ella había dado a luz, había tenido un bebé, a los 5 o 6 días, ella estaba en la casa y pues su pareja le dijo que, hombre, que él no iba a estar esperando para tener relaciones sexuales a que ella estuviera en condiciones. Así que se trajo a una prostituta a casa, mantuvo relaciones sexuales con ella en el salón, mientras que ella estaba dándole el pecho a su bebé en el dormitorio. O sea, imaginaros lo que eso supone. ¡Qué bestialidad! ¿No? Además le dijo, mira, tía, te tienes que aguantar. Yo no voy a esperar, ¿no? Entonces, ella decía que esto le había dolido más que ninguna paliza, más que ninguna cosa. O sea, qué manera de humillarla, ¿no? Pues mostrar celos desmesurados, o sea, pues si supierais la cantidad de mujeres que cuando yo hago terapia grupal que dicen cosas del tipo jamás en mi vida he tenido ninguna relación, jamás en mi vida le he puesto los cuernos a mi marido. Incluso no solamente es que no le he puesto los cuernos, es que nunca he estado con ningún otro hombre, ha sido mi único novio, mi única relación. Sin embargo, continuamente mi marido me atacaba y me hacía ver que yo estaba engañándola con otro. Entonces, pues bueno, viven en una permanente tensión sin poder salir a la calle, teniendo la sensación de me tengo que ir corriendo para mi casa porque si no me voy corriendo para mi casa me van a decir que donde estoy, que estoy con alguien. Pues bueno, dificultarle el descanso, impedirle trabajar o estudiar. Fijaros, yo recuerdo también una chica, que esto era una chica joven, que decía, y además no había ninguna relación de violencia física, y el chico con el que llevaba saliendo pues 2 o 3 años, pues por ejemplo, continuamente le decía, era un chico un poco mayor que ella y trabajaba, y entonces, por ejemplo, él no quería que ella fuera a la universidad, decía que porque no se quedaba haciendo un módulo, que no iba a ser necesario, que él tenía un buen trabajo, que no le iba a hacer falta nada, que él la iba a cuidar. Entonces, claro,
sin necesidad de decirle te lo prohíbo. Realmente, por ejemplo, ella había cambiado sus planes, porque ella decía, es que yo tengo planes de irme a estudiar fuera, yo quiero estudiar una carrera universitaria, pero ya lo que me estoy planteando es hacer un módulo, porque de todas maneras así vamos a estar juntos. Es decir, imaginaros de qué manera está cortando pues mis posibilidades de hacer cosas, de ser independiente, de tener más recursos, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues, ¿qué más cosas son formas de maltrato psicológico? Bueno, pues las amenazas dirigidas a ella, a los hijos, a los seres queridos, las amenazas de quitar a los hijos y a las hijas, ¿no? Como, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto antes, ¿no? O fijaros, en los procedimientos judiciales, esto es algo muy duro, una de las cosas más duras para las mujeres. Fijaros que tenemos una situación de una mujer que está probablemente en el peor momento emocional o en uno de los peores momentos psicológicos y emocionales de su vida, ¿no? Está mal después de una relación dura y difícil y complicada y he decidido romper. Y en ese momento es posible que yo no tenga recursos económicos, que realmente estoy muy mal, o sea, realmente estoy con una ansiedad que me muero, muy deprimida, muy alterada, y que en ese momento, pues, si mi marido tiene recursos económicos, posibilidad de pagar un buen abogado, y yo además no tengo posibilidades de pagar un abogado, no tengo recursos económicos, estoy destrozada psicológicamente mal, y el hombre dice, te voy a quitar a tus hijas, te voy a quitar a tus hijos, porque voy a demostrar que estás loca. Pues imaginaros lo que se supone, es que me lo creo totalmente. Con lo cual, esa posibilidad o esa amenaza tiene un efecto terrible sobre las mujeres, porque aguantan muchísimo, aguantan por temor a verse en esa situación en la que realmente este hombre me quita a mis hijos de en medio, cuando no lo hace de verdad, porque también he visto alguna situación en la cual pues ha habido hombres que han generado situaciones de conflicto tan alto entre la mujer y los hijos, muchas veces provocado por los hijos en este caso, que han aprovechado, por ejemplo, para poner una denuncia, para denunciar a la madre y para lograr, pues, por ejemplo, una orden de alejamiento. Es decir, recuerdo un caso que además fue un caso puntual en el cual una mujer le dio un guantazo a un hijo suyo, que además tanto uno como otro, todo el mundo reconocía que había sido la primera vez. Sin embargo, el hombre cogió y dijo, nos vamos a ir a comisaría y vamos a denunciar a tu madre. Y entonces denunciaron a la madre y a la madre le pusieron una orden de alejamiento. Mientras que este hombre llevaba años pegándole a la mujer o agrediendo y maltratando a la mujer, aprovecha una circunstancia en la cual ella reconoce, pues sí que es verdad que se me fue la mano, ¿no? Y aprovecha esa circunstancia para poner una denuncia contra la madre. Bueno, aquí también hemos visto pues cortar iniciativas de la mujer que la ayuden a crecer. Pues, por ejemplo, si yo tengo un proyecto, una afición, pues no quiero que la ejerzas, no te lo permito, ¿no? Entonces, pues te voy coartando, ridiculizarla, hacerle ver que no vale nada, que nadie la va a querer. También recuerdo también una situación de una señora que había sufrido que había tenido cáncer de pecho y le habían hecho una mastectomía, no tenía un pecho y recuerdo también pues que su marido la ridiculizaba, le decía, me das asco cuando te veo así. Entonces, hay veces que son cosas que el maltrato psicológico adquiere un matiz de crueldad y tiene un efecto tan dañino sobre la mujer que realmente puede llegar a ser muy superior que la violencia física. ¿Qué más cosas? Pues bueno, ridiculizar sus creencias, impedirle ver a familiares y amigos. Mirad, la mayoría de las veces no ocurre de manera directa, yo te prohíbo ver a tus amistades o te prohíbo ver a tu familia, sino que ocurre de manera sutil, muy poco a poco. Es decir, voy envenenando, el hombre va envenenando la relación. Hay que ver porque mira lo que hace, porque tu amiga no te ha llamado, tu amiga siempre llama en el momento inoportuno, tu amiga como es.
y la mujer termina sintiéndose mal, sintiéndose incómoda, sintiéndose alejándose de esa relación y al final consigue el aislamiento de la mujer, ¿no? Más cosas que son maltratos psicológicos, pues controlar el dinero, como hemos visto algún ejemplo, forzarla a ver pornografía, mostrarse obsesivo con detalles, siendo con detalles absurdos. Yo recuerdo una mujer que era una mujer además, una mujer de un nivel cultural bastante alto, bueno, más que cultural, social, ¿no? Ella y su marido habían tenido una posición económica muy, muy holgada y cuando esta mujer se separó y yo la conocí ya después de separada, ella dijo que una de las primeras cosas que hizo cuando se pasó un tiempo después de la separación fue ir a comprar salmón, porque su marido, como no le gustaba el pescado, no permitía, no había habido maltrato físico nunca, pero era un hombre tan controlador que no permitía, como no le gustaba el pescado, pues no permitía que entrara el pescado en casa. Y entonces ella dice que nunca había comido salmón. Y una de las cosas que hizo en un determinado momento fue ir a comprar salmón para comer. Fijaros qué detalle, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues fijaros, negar la realidad, cuestionar lo que la mujer piensa y cree, incluso una realidad de estoy viendo esto y te estoy diciendo lo contrario, con lo cual lo que genera en la mujer es algo así como verdaderamente estoy bien, verdaderamente esto ha pasado, es decir, cuando una persona que ha hecho algo te niega tajantemente yo no he hecho eso. Recuerdo una mujer que también decía que su marido solía escupir por el suelo y que algunas veces ella le decía eres un cerdo, mira lo que has hecho, y él decía que jamás, que eso no había hecho él. Dice, había veces que lo he visto y me lo decía tan enfadado y tan tajantemente que yo terminaba dudando si realmente era cierto o no. O por ejemplo las amenazas con el suicidio, si me vas a dejar me mato. Eso es algo también pues como una manera de manipular, ¿no? Porque hay veces que este tipo de cosas o incluso un intento de suicidio, una amenaza en el momento en el que la mujer dice voy a romper, consigue frenar la ruptura y consigue hacer que la mujer aguante en esa relación pues un tiempo más y siga soportando esa situación pues durante un tiempo, ¿no? Otras cosas que puede hacer, pues bueno, mostrarse muy dependiente de la mujer, es decir, sin ti no puedo hacer nada, sin ti no... Yo recuerdo una señora que afeitaba todos los días a su marido, porque el hombre le decía que no podía hacerlo, que le molestaba la mano y que no podía hacerlo, sin embargo luego el hombre pues jugaba al pádel, es decir, no jugaba al fútbol, sin embargo le decía que no podía afeitarse, que no podía cortarse las uñas y la mujer hacía todas esas cosas. Mostrarse como una víctima, ¿no? Eso también hemos hablado un poco a nivel judicial, ¿no? Amenazarla, denunciarla. Fijaros, además, este tipo de cosas generan una cantidad de gastos. O sea, si a ti te denuncian si a ti te denuncian, tú tienes que buscarte un abogado que te defienda bien, tienes que ir a juicio, afrontar una serie de gastos, no solamente ya el daño emocional, sino los gastos que supone afrontar todo esto, con lo cual a una mujer que a veces tiene pocos recursos económicos, esto la va destrozando, la va machacando. Manipular a los hijos, como ya hemos puesto algún ejemplo, ¿no? Aislarla. Bueno, pues todo esto se puede hacer sin necesidad de pegar. ¿Tenéis dudas, algo que queráis preguntar?